El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de algodón blanco, creando patrones dorados sobre el suelo de madera gastada. Renata Aguirre se despertó con el llanto suave que ya formaba parte de su rutina diaria, como el canto de los gorriones en el tejado de su pequeña casa en las afueras de Sevilla. Con 27 años y el peso del mundo en sus hombros, Renata se levantó en silencio, descalza sobre las baldosas frías. Sus ojos verde-grisáceos reflejaban una mezcla de cansancio y ternura mientras se dirigía hacia la habitación del fondo, donde su secreto más profundo la esperaba cada amanecer. «Ya voy, mi amor», susurró, recogiendo al bebé de 3 meses que agitaba sus pequeños puños en el aire. Mateo tenía los ojos oscuros y curiosos, y cuando veía a su madre, su llanto se convertía en un balbuceo suave que derretía cualquier rastro de amargura en el corazón de Renata. Ella lo acunó contra su pecho, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo mientras tarareaba una nana que su abuela le cantaba cuando era niña. La casa olía a manzanilla y pan tostado. Renata había aprendido a vivir con rutinas precisas: despertar, alimentar a Mateo, preparar el desayuno y luego correr a casa de los Martínez, donde cuidaba al abuelo Vicente, un hombre de 80 años con Alzheimer que la recibía cada día como si fuera la primera vez. «Buenos días, Vicente», le dijo esa mañana acomodando las pastillas en el pequeño organizador de plástico. «¿Cómo amaneció hoy?». El anciano la miró con ojos perdidos pero amables. «¿Eres mi nieta?», preguntó como siempre. «Soy Renata, la que cuida de usted», respondió ella con paciencia infinita, aunque por dentro algo se quebraba cada vez que alguien no la reconocía. Esa sensación de invisibilidad la acompañaba desde que había tomado la decisión de esconder a Mateo del mundo. Nadie en el pueblo sabía de su existencia, ni siquiera la señora García, la vecina que siempre estaba pendiente de todo lo que pasaba en la calle, había sospechado nada. Renata había sido muy cuidadosa. Salía temprano por las mañanas y regresaba tarde por las noches. Había instalado vidrios opacos en las ventanas del fondo de la casa y había pedido a su prima Lucía que le trajera todo lo necesario para el bebé sin hacer preguntas. El padre de Mateo era un hombre casado, un político local que había desaparecido de su vida tan pronto como ella le había dicho que estaba embarazada. «Eso no es problema mío», había sido su respuesta antes de bloquear su número de teléfono. Pero Renata no se arrepentía. Cada vez que veía los ojos de Mateo, sabía que había tomado la decisión correcta. Lo que no sabía era cuánto tiempo más podría mantener esa doble vida. «Renata, ¿puedes traerme un vaso de agua?», le pidió Vicente, interrumpiendo sus pensamientos. «Por supuesto», respondió dirigiéndose a la cocina. Fue entonces cuando escuchó el motor de un coche que se detenía frente a la casa. Por la ventana vio a un hombre alto y desconocido que se bajaba de un BMW negro. Llevaba una camisa de lino azul claro y unos jeans oscuros. Su cabello negro estaba despeinado por el viento y había algo en su postura que delataba cansancio. El hombre se acercó a la puerta y tocó el timbre. Renata sintió que se le aceleraba el corazón. Los desconocidos en el pueblo siempre traían noticias, y las noticias rara vez eran buenas. «Buenos días», dijo el hombre cuando ella abrió la puerta. «Soy Rodrigo Sáenz. Estoy buscando a alguien que pueda cuidar de mi abuelo por unos días. Me dijeron en el pueblo que usted es la persona indicada». Renata lo estudió con cautela. Había algo en sus ojos marrones que la tranquilizó, una tristeza que reconocía porque era similar a la suya. «¿Su abuelo?», preguntó. «Sí, está en el hospital de Córdoba. Tuvo una caída y necesita reposo, pero prefiere estar en casa. Rodrigo se pasó la mano por el cabello. «Yo no sé cómo cuidar a una persona mayor». Renata sintió una punzada de compasión. Este hombre, que parecía tenerlo todo bajo control, estaba perdido en algo tan simple como cuidar a un ser querido. «Pase, por favor», le dijo haciéndose a un lado. «Puedo prepararle un café mientras hablamos». Rodrigo entró en la casa y inmediatamente se sintió envuelto por una sensación de paz que no había experimentado en meses. Había algo en el ambiente, en la forma en que la luz se filtraba por las ventanas, en el orden cuidadoso de cada objeto que le recordaba a su infancia. «¿Azúcar?», preguntó Renata desde la cocina. «Solo, gracias». Mientras ella preparaba el café, Rodrigo observó la sala. Había libros apilados en una mesita,
algunas plantas en macetas de barro y una manta tejida a mano sobre el sofá. Todo hablaba de una vida sencilla, pero cuidada con amor. Renata regresó con 2 tazas humeantes y se sentó frente a él. Rodrigo notó que tenía las manos delicadas pero fuertes, y que cuando hablaba, su voz tenía una calidad musical que lo calmaba. «Cuénteme sobre su abuelo», le dijo ella. Rodrigo le habló de don Emilio, de sus 85 años, de su carácter difícil pero su corazón de oro. Le contó que había criado a Rodrigo después de que sus padres murieran en un accidente cuando él tenía 12 años. «Él es todo lo que tengo», concluyó, y Renata notó que su voz se quebraba ligeramente. «Entiendo», murmuró ella, y Rodrigo supo que realmente entendía. Hablaron durante 1 hora. Rodrigo le contó que tenía una empresa de tecnología médica en Madrid, que había venido a Andalucía siguiendo una corazonada, buscando algo que no sabía qué era. Renata le habló de su trabajo, de Vicente, de su amor por cuidar a las personas mayores. Lo que no le dijo fue que en la habitación del fondo su hijo dormía plácidamente, ajeno al hecho de que su madre estaba conociendo al hombre que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando Rodrigo se levantó para irse, algo inexplicable se apoderó de él. Tal vez fue la forma en que Renata lo había escuchado sin juzgar, o la paz que había sentido en esa casa humilde, o simplemente la sensación de que había encontrado algo que llevaba años buscando sin saberlo. «Renata», dijo, deteniéndose en la puerta, «sé que esto va a sonar extraño, pero ¿quieres casarte conmigo?» Ella lo miró con los ojos muy abiertos, como si acabara de escuchar la cosa más absurda del mundo. «¿Perdón? Sé que acabamos de conocernos, pero siento que contigo podría ser yo mismo. Siento que podría construir algo real». Renata sintió que el corazón le latía tan fuerte que temió que él pudiera escucharlo, porque por un momento, solo por un momento, se permitió imaginar cómo sería decir que sí. La noche cayó sobre Sevilla como un manto pesado, pero Renata no podía dormir. Las palabras de Rodrigo resonaban en su mente una y otra vez. «¿Quieres casarte conmigo?». Se había quedado tan sorprendida que apenas había podido articular una respuesta coherente. «Yo necesito tiempo para pensarlo», había murmurado, viendo cómo él asentía con una sonrisa comprensiva antes de marcharse. Ahora, sentada en la mecedora junto a la cuna de Mateo, Renata observaba el rostro angelical de su hijo. Sus mejillas rosadas subían y bajaban con cada respiración tranquila, ajeno al torbellino de emociones que sacudía a su madre. «¿Qué haría tu abuela en mi lugar, pequeño?», susurró acariciando suavemente la frente del bebé. El recuerdo de su abuela Esperanza siempre la consolaba. Era una mujer que había criado 5 hijos sola, después de que su esposo muriera en la guerra civil. «La vida te pone pruebas, niña», le decía siempre, «pero las mujeres fuertes encontramos la manera de seguir adelante». Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Eran las 10 de la noche. Renata frunció el ceño, envolvió a Mateo en una manta y fue a ver quién era. ¿Esperanza? Se sorprendió al ver a su vecina de 63 años, parada en el umbral con una bandeja en las manos. Esperanza Ruiz era una mujer menuda pero con una presencia imponente. Había sido partera durante décadas y ahora se dedicaba a cuidar a los vecinos como si fueran su propia familia. Tenía el cabello canoso recogido en un moño bajo y usaba un delantal floreado sobre su vestido azul marino. «Vi que tenías las luces encendidas muy tarde», dijo con su acento andaluz marcado. «Te traje tortillitas dulces recién hechas y manzanilla». Renata no tuvo más remedio que dejarla pasar. Esperanza había sido la única persona en el pueblo que había sospechado su secreto, aunque nunca lo había dicho directamente. «Gracias, Esperanza. No tenías que molestarte. Para eso están las vecinas, niña», respondió la mujer mayor, dirigiéndose directamente a la cocina como si fuera su propia casa. «Además, una madre reciente necesita quien la cuide». Renata se tensó. Ahí estaba, la confirmación de que Esperanza sabía todo. «No sé de qué hablas», intentó negar, pero su voz sonó débil incluso a sus propios oídos. Esperanza se volvió hacia ella con una sonrisa maternal. «Renata, hija, llevo más de 40 años trayendo niños al mundo. Reconozco a una madre nueva desde 1 kilómetro de distancia. Los ojos cansados, las manos que siempre huelen a talco, la forma en que caminas más despacio para no hacer ruido.
Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Renata. Se había esforzado tanto por mantener el secreto que se había olvidado de lo agotador que era vivir una mentira constante. No puedo, sollozó. Si la gente se entera, me juzgarán. Dirán que soy una mala mujer, ¿Qué? Interrumpió Esperanza con firmeza. ¿Que tuviste un hijo? ¿Que lo amas y lo cuidas? Por favor, Renata. En mis tiempos también había mujeres que criaban solas a sus hijos, y eran las más valientes de todas. Esperanza se acercó y la abrazó con fuerza. Olía a agua de rosas y a pan casero, y su abrazo tenía el poder de calmar incluso las tormentas más fuertes. ¿Dónde está el padre?, preguntó suavemente. Renata se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Era un hombre casado. Cuando le dije que estaba embarazada, me dijo que no era su problema y desapareció. Esperanza chasqueó la lengua con disgusto. Los cobardes siempre son iguales. Pero dime una cosa, ¿tú quieres a ese niño? Con toda mi alma, respondió Renata sin dudar. Entonces eso es lo único que importa. Lo demás son habladurías de gente que no tiene nada mejor que hacer. Se sentaron en la cocina y Esperanza sirvió la manzanilla en 2 tazas de porcelana desportilladas. El aroma de las tortillitas dulces llenó el ambiente, recordando a Renata las tardes de domingo en casa de su abuela. «Vi que hoy tuviste visita», comentó Esperanza con curiosidad mal disimulada. Renata sintió que las mejillas se le encendían. Un hombre que necesita ayuda para cuidar a su abuelo. Y nada más. Esperanza la miró con esos ojos sabios que parecían leer el alma. «Renata, tengo la edad suficiente para saber cuándo una mujer está nerviosa por un hombre. ¿Qué pasó realmente?» Renata suspiró profundamente. «Me pidió que me casara con él». Esperanza casi se atraganta con la manzanilla. «¿Perdón? Ya sé que suena ridículo. Acabábamos de conocernos, pero él dijo que sentía que conmigo podría ser él mismo. ¿Y tú qué le dijiste?» «Que necesitaba tiempo para pensarlo». «Pero Esperanza, ¿cómo puedo casarme con alguien sin contarle sobre Mateo? Y si se lo cuento, ¿qué hombre va a querer cargar con el hijo de otro?» Esperanza puso su mano arrugada sobre la de Renata. «Los hombres buenos existen, niña, y si ese hombre vale la pena, sabrá ver que tú y tu hijo son un regalo, no una carga. Pero ¿y si no? Entonces no es el hombre indicado para ti. Pero no puedes vivir toda la vida escondiéndote por miedo al rechazo. Ese niño merece crecer sabiendo que su madre está orgullosa de él». Esas palabras se clavaron en el corazón de Renata como flechas certeras, porque Esperanza tenía razón. Cada día que pasaba ocultando a Mateo, le estaba enseñando que era algo de lo que avergonzarse. «No sé si soy lo suficientemente valiente», admitió. «La valentía no significa no tener miedo, Renata. Significa hacer lo correcto a pesar del miedo». Esa noche, después de que Esperanza se marchara, Renata se quedó despierta mirando las estrellas por la ventana. En algún lugar de la ciudad, Rodrigo también estaría despierto, quizás preguntándose si había cometido una locura al proponerle matrimonio a una desconocida. Pero mientras observaba el rostro sereno de Mateo, Renata tomó una decisión que cambiaría todo. Si Rodrigo volvía, le contaría la verdad, toda la verdad. 3 días habían pasado desde la propuesta de Rodrigo, y Renata comenzaba a pensar que tal vez había sido solo un sueño extraño. Quizás ese hombre había continuado su camino y nunca más volvería a verlo. Estaba bañando a Mateo en la pequeña bañera de plástico azul cuando escuchó el motor familiar del BMW deteniéndose frente a su casa. Su corazón se disparó como un caballo desbocado. «Ya vuelve, pequeño», le susurró a Mateo, quien chapoteaba feliz entre las burbujas. «El hombre que podría cambiar nuestras vidas». Se secó las manos rápidamente en el delantal y cargó a su hijo envuelto en una toalla suave. Por primera vez en meses, no corrió a esconderlo en la habitación del fondo. La decisión que había tomado aquella noche resonaba en su mente como un eco persistente. Rodrigo tocó la puerta con la misma suavidad de la vez anterior. Cuando Renata abrió, él la encontró diferente. Había algo en sus ojos que no había visto antes, una mezcla de determinación y vulnerabilidad que lo desarmó por completo. «Hola», dijo él, con una sonrisa tentativa. «Vine a buscar tu respuesta y a disculparme si fui demasiado impulsivo». «Rodrigo», comenzó Renata, sintiendo cómo las palabras se le atoraban en la garganta. «Antes de que hablemos de eso, hay algo que necesitas saber sobre mí.
Él notó el temblor en su voz y la tensión en sus hombros. ¿Podemos sentarnos?, preguntó con gentileza. Renata asintió y lo guió hacia la sala. Mateo había comenzado a inquietarse en sus brazos, emitiendo pequeños sonidos que pronto se convertirían en llanto. «Yo», comenzó Renata, pero las palabras se negaron a salir. Rodrigo observó al bebé con curiosidad, pero sin sorpresa. Sus ojos marrones se suavizaron al ver los pequeños puños que se agitaban en el aire. «¿Es tuyo?», preguntó con una calma que Renata no esperaba. Ella asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran de vergüenza, sino de alivio. «Se llama Mateo», logró decir finalmente. «Tiene 3 meses». Rodrigo se inclinó hacia adelante, estudiando el rostro del bebé con una expresión que Renata no pudo descifrar. «Es hermoso», murmuró. «Tiene tus ojos. Rodrigo, yo entiendo si esto cambia todo. Entiendo si ya no quieres...» «¿Quién es el padre?», la interrumpió suavemente. Renata respiró profundo, preparándose para la parte más difícil de la historia. Un hombre casado, un político local. Cuando le dije que estaba embarazada, me dijo que no era su problema y desapareció de mi vida. La mandíbula de Rodrigo se tensó visiblemente, pero su voz siguió siendo calmada. «¿Te ha dado problemas desde entonces?». «No, pero tampoco ha preguntado por su hijo ni una sola vez». Rodrigo se quedó en silencio durante varios minutos, observando cómo Mateo se tranquilizaba gradualmente en los brazos de su madre. Había algo hipnótico en la forma en que Renata lo mecía, en cómo su voz se volvía musical cuando le hablaba al bebé. «¿Por qué me lo cuentas ahora?», preguntó finalmente. «Porque si vamos a conocernos de verdad, no puede haber secretos entre nosotros. Y porque Mateo es parte de mí. No puedo separarme de él, ni siquiera en mis pensamientos». «¿Y has estado criándolo sola todo este tiempo?». «Sí. Nadie en el pueblo sabía de su existencia hasta hace unos días, cuando mi vecina Esperanza lo descubrió. He estado escondiéndolo porque tenía miedo de lo que la gente pensaría de mí». Rodrigo se levantó del sofá y se acercó a la ventana, mirando hacia la calle empedrada. Sus manos se movían nerviosamente, abrochando y desabrochando el primer botón de su camisa. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto?», dijo finalmente, sin voltear a mirarla. Renata contuvo la respiración. «Que durante estos 3 días no he podido dejar de pensar en ti, en cómo te iluminabas cuando hablabas de cuidar a las personas mayores, en cómo preparabas el café con tanto cuidado, en cómo tu risa sonaba como música». Se volvió hacia ella, y Renata vio algo en sus ojos que la hizo temblar. «Y ahora, viendo cómo cargas a ese niño, cómo lo proteges, cómo lo amas, creo que me estoy enamorando no solo de la mujer que conocí, sino de la madre que eres». Las palabras de Rodrigo flotaron en el aire como una promesa, y por primera vez en meses, Renata sintió que tal vez, solo tal vez, el amor podía ser más fuerte que el miedo. Una semana después de la confesión, Renata comenzaba a creer en los cuentos de hadas. Rodrigo había estado visitándola cada tarde, ayudándola con las compras, conociendo las rutinas de Mateo, e incluso había logrado que el bebé se durmiera en sus brazos la noche anterior. «Tienes mano para esto», le había dicho Renata, observando cómo Rodrigo mecía suavemente a su hijo. «Supongo que es instintivo», había respondido él, con una sonrisa que le robaba el aliento. Esa mañana, Renata se dirigía al mercado con Mateo en el cochecito, cuando vio el Mercedes negro estacionado frente a su casa. Su sangre se heló. Conocía ese coche. Conocía al hombre que estaba recargado contra él, fumando un cigarro con la arrogancia que siempre había detestado. Antonio Herrera, 38 años, cabello canoso perfectamente peinado, traje caro y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. El padre de Mateo. «Hola, Renata», dijo, tirando el cigarro al suelo y aplastándolo con su zapato italiano. «Tenemos que hablar». Ella apretó las manos en el mango del cochecito, sintiendo cómo el miedo familiar se extendía por su pecho. «No tenemos nada de qué hablar, Antonio». «Claro que sí», se acercó con esa confianza que solo da el poder. «Especialmente sobre eso», señaló hacia el cochecito con desprecio. «Eso es tu hijo», le espetó Renata, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. Antonio rió, pero fue una risa fría, calculada. «Mi hijo está en casa con mi esposa, jugando en su cuarto lleno de juguetes caros. Esto», volvió a señalar, «es un error que debería haber sido corregido hace meses».
Las palabras golpearon a Renata como bofetadas, pero esta vez no se encogió. Pensó en Esperanza, en sus palabras sobre la valentía. Pensó en Rodrigo, en cómo había mirado a Mateo con ternura genuina. «¿Qué quieres, Antonio?» Directa. «Me gusta». Sacó un sobre del bolsillo interior de su saco. «Aquí hay suficiente dinero para que te mudes lejos de aquí, muy lejos. Y para que te olvides de que alguna vez nos conocimos. ¿Me estás comprando? Te estoy ofreciendo una solución civilizada. Mi campaña para la alcaldía empieza en 2 meses. No puedo permitir que aparezcan complicaciones». Renata miró el sobre sin tocarlo. «¿Y si me niego?» La sonrisa de Antonio se volvió amenazante. «Renata, querida, soy un hombre con recursos. Puedo hacer que tu vida se vuelva muy complicada. Puedo hacer que pierdas tu trabajo, que nadie en este pueblo te dé trabajo. Puedo hacer que te sea imposible criar a ese niño aquí. ¿Me estás amenazando? Te estoy protegiendo, a ti y a él. La vida de madre soltera no es fácil, y menos cuando el padre es alguien como yo». En ese momento, Mateo comenzó a llorar desde el cochecito. Renata se inclinó para consolarlo, y cuando se incorporó, vio que Rodrigo caminaba hacia ellos por la calle. Su expresión era tensa, alerta, como si hubiera percibido el peligro desde lejos. Antonio siguió su mirada y su sonrisa se volvió burlona. «Ah, ya veo. Tienes un nuevo protector. ¿Ya le contaste sobre nosotros?» «Rodrigo sabe todo lo que necesita saber», respondió Renata, sintiendo cómo la presencia del hombre que amaba le daba fuerzas. «¿Rodrigo?» Antonio estudió al hombre que se acercaba. «Interesante. ¿Sabe que está criando al hijo de otro hombre?» «Antonio, vete. Ahora». «Claro, claro», recogió el sobre del capó del coche. «Pero piénsalo, Renata. Esta oferta no estará disponible para siempre, y cuando mi campaña comience en serio, las cosas podrían ponerse desagradables». Rodrigo llegó justo cuando Antonio se subía a su Mercedes. «¿Todo bien?», preguntó poniendo una mano protectora en la espalda de Renata. Antonio bajó la ventanilla. «Cuida bien de ellos, amigo», le dijo a Rodrigo con una sonrisa maliciosa. «Especialmente del niño. Los hijos siempre necesitan a su padre». El Mercedes se alejó dejando una estela de humo negro, y Renata sintió que las piernas le temblaban. «Era él, ¿verdad?», preguntó Rodrigo suavemente. «El padre de Mateo». Renata asintió incapaz de hablar. Rodrigo la abrazó allí mismo, en medio de la calle, mientras Mateo seguía llorando en el cochecito. «No voy a dejar que te haga daño», le susurró al oído. «Ni a ti ni a Mateo, te lo prometo». Pero mientras regresaban a casa, Renata no podía sacarse de la cabeza las palabras amenazantes de Antonio. Conocía su poder, sus conexiones, su capacidad para destruir vidas cuando se proponía algo. Por primera vez desde que había conocido a Rodrigo, se preguntó si el amor sería suficiente para proteger a su familia. 2 días después del encuentro con Antonio, Renata no había logrado dormir bien. Cada ruido en la noche la despertaba, cada llamada telefónica la ponía en alerta. Rodrigo había insistido en quedarse en el sofá de la sala, y aunque ella había protestado inicialmente, secretamente se sentía aliviada de no estar sola. Esa mañana, mientras preparaba el biberón de Mateo, escuchó voces en la puerta. Su corazón se aceleró, pero al asomarse por la ventana vio a Esperanza conversando animadamente con un hombre mayor que no reconocía. «Renata, ven acá», gritó Esperanza desde el jardín. «Quiero presentarte a alguien». Cargando a Mateo, salió a encontrarse con su vecina. El hombre era alto y distinguido, con cabello completamente blanco y ojos azules penetrantes. Vestía un pantalón de tela y una camisa blanca impecable. «Esta es Renata, la muchacha de la que te hablé», dijo Esperanza. «Y este pequeño ángel es Mateo». «Mucho gusto, señorita Aguirre», dijo el hombre con una voz profunda y cálida. «Soy Emilio Sáenz. Creo que conoce a mi nieto Rodrigo». Renata sintió que se le cortaba la respiración. Este era el abuelo de Rodrigo, el hombre que él había venido a cuidar. «Don Emilio», logró articular. «Rodrigo me habló mucho de usted. ¿Cómo se encuentra?» «Mejor cada día, gracias a Dios y a los cuidados de mi nieto». Sonrió y Renata pudo ver de dónde había heredado Rodrigo su capacidad para inspirar confianza. «Pero he venido a conocer a la mujer que tiene a mi muchacho completamente trastornado». Renata sintió que las mejillas se le encendían. «Esperanza me ha contado su situación», continuó don Emilio, su voz volviéndose más seria.
Y también me enteré de la visita que recibió hace unos días. Rodrigo le contó sobre Antonio Herrera, terminó él. Sí, me lo contó todo. Y quiero que sepa algo, señorita Aguirre. Los Sáenz no abandonamos a la familia, pero yo no soy... ¿No es qué? ¿La mujer de la que mi nieto está enamorado? ¿La madre del niño que él ya considera suyo? Las palabras de don Emilio la conmovieron profundamente. Mateo comenzó a agitarse en sus brazos, y para su sorpresa, el anciano extendió las manos. ¿Puedo? Renata dudó un momento, pero algo en los ojos de don Emilio la tranquilizó. Le entregó al bebé y observó cómo el hombre lo acunaba con la experiencia de quien había criado generaciones. «Hermoso muchacho», murmuró. «Tiene la mirada inteligente de su madre. Don Emilio, hay cosas que debe saber sobre mí y sobre mi pasado». «¿Qué cosas? Que tuvo un hijo con un hombre que no la valoró, que ha estado criándolo sola con amor y sacrificio». La miró directamente a los ojos. «Señorita, yo crié a Rodrigo después de que perdió a sus padres. Sé lo que es ser madre y padre a la vez. Sé lo que es el amor incondicional». Esperanza, que había estado observando en silencio, se acercó y puso una mano en el hombro de Renata. «Don Emilio tiene algo que proponerte», dijo con una sonrisa misteriosa. El anciano asintió, meciendo suavemente a Mateo. «Rodrigo me ha hablado de sus planes. Quiere mudarse aquí, establecer una vida contigo y el niño, pero yo sé que ese tal Herrera no se va a quedar quieto». «¿Qué sugiere?», preguntó Renata, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. «Que vengan a vivir a mi casa en las afueras de Córdoba mientras las cosas se calman. Es grande, tiene jardín para que el niño juegue cuando crezca, y está lejos de las miradas indiscretas del pueblo. No puedo aceptar tal generosidad». «No es generosidad», la interrumpió firmemente. «Es protección familiar. Y además, esta vieja casa necesita llenarse de vida otra vez». En ese momento, Rodrigo apareció por la esquina caminando rápidamente. Su rostro se iluminó al ver a su abuelo con Mateo en brazos. «Abuelo, ¿qué haces aquí? Deberías estar descansando». «Estoy conociendo a mi nueva nieta y a mi bisnieto», respondió don Emilio con una sonrisa traviesa. Rodrigo miró a Renata con interrogación en los ojos. «¿Nueva nieta?» «Bueno», dijo don Emilio, devolviendo el bebé a Renata, «supongo que primero tendrán que casarse, pero esos son detalles menores». La facilidad con la que hablaba de matrimonio, como si fuera lo más natural del mundo, hizo que Renata sintiera una calidez extraña en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió parte de algo más grande que sus miedos. «¿Qué dices, Renata?», preguntó Rodrigo, tomando su mano libre. «¿Te vienes con nosotros?». Ella miró a Mateo, luego a Rodrigo, después a don Emilio y finalmente a Esperanza, quien le guiñó un ojo con complicidad. «Sí», susurró, «nos vamos contigo». La casa de don Emilio era todo lo que había prometido y más. Ubicada en las colinas que rodeaban Córdoba, la antigua masía de piedra blanca se alzaba entre olivos centenarios y rosales que trepaban por las paredes como cascadas de color. Tenía 3 pisos, amplias terrazas y un jardín que parecía sacado de un cuento de hadas. «Bienvenida a casa», le dijo Rodrigo a Renata mientras bajaban sus pocas pertenencias del coche. Habían pasado 2 semanas desde la mudanza, y Renata aún se despertaba cada mañana sin poder creer que esta nueva vida fuera real. Don Emilio había convertido la habitación del segundo piso en un perfecto cuarto de bebé, completo con una cuna de madera tallada a mano que había pertenecido a 3 generaciones de la familia Sáenz. «Esta cuna me parece familiar», había bromeado Rodrigo al verla. «Creo que dormí aquí cuando tenía la edad de Mateo». Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, Renata observó por la ventana de la cocina cómo Rodrigo y don Emilio trabajaban juntos en el jardín. El abuelo le enseñaba a su nieto cómo podar los rosales, y ambos se reían de algo que no podía escuchar desde adentro. Mateo dormía tranquilamente en su Moisés, que habían colocado en la cocina para que estuviera cerca mientras ella cocinaba. El bebé había florecido en esas 2 semanas. Sus mejillas estaban más rosadas, dormía mejor, y había comenzado a hacer esos pequeños sonidos que tanto derretían el corazón de todos en la casa. «Buenos días, preciosa», dijo Rodrigo, entrando a la cocina con las manos llenas de tierra y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Buenos días», respondió Renata, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba cada vez que él la llamaba así. «¿Cómo va la lección de jardinería? Tu futuro esposo es un desastre con las plantas.
intervino don Emilio, entrando detrás de su nieto. Pero tiene buenas intenciones. La palabra esposo aún hacía que Renata sintiera mariposas en el estómago. Habían estado hablando de casarse, pero aún no habían fijado una fecha. Rodrigo había insistido en que no había prisa, que quería que ella se sintiera completamente segura de su decisión. Hablando de matrimonio, dijo don Emilio, sentándose a la mesa, he estado pensando en algo. Rodrigo y Renata lo miraron con curiosidad. La semana pasada me llamó el padre Miguel de la iglesia de San Rafael. Necesitan una pareja para hacerse cargo de la coordinación de bodas de la parroquia. Es un trabajo de medio tiempo, bien remunerado y perfecto para una pareja joven que quiere construir algo juntos. Abuelo, no sé si estamos listos para coordinar bodas. Renata interrumpió, sus ojos brillando con interés. ¿En serio? Don Emilio asintió. Renata tiene experiencia cuidando personas, organizando horarios, manejando situaciones delicadas. Y tú, Rodrigo, tienes experiencia en gestión de proyectos. Sería perfecto. ¿Pero qué hay de tu empresa?, le preguntó Renata a Rodrigo. He estado pensando en eso, admitió él. Puedo manejar la empresa desde aquí. La mayoría del trabajo es digital de todas formas. Y tengo socios capaces en Madrid. La idea comenzó a tomar forma en la mente de Renata. Trabajar juntos, ayudar a otras parejas a celebrar su amor, construir una vida estable para Mateo. ¿Qué opinas?, le preguntó Rodrigo tomando su mano. Opino que suena perfecto, respondió ella, sintiéndose más segura de sí misma de lo que se había sentido en años. Esa tarde, mientras Rodrigo llevaba a don Emilio a su cita médica semanal, Renata recibió una llamada que heló su sangre. Hola, Renata. La voz de Antonio sonaba peligrosamente calmada. Veo que has tomado algunas decisiones interesantes últimamente. ¿Cómo conseguiste este número? Tengo mis recursos. Lo que me interesa es que sepas que mudarte no resuelve nada. De hecho, solo complica las cosas. Renata sintió que las manos le temblaban, pero su voz se mantuvo firme. No tengo nada que hablar contigo, Antonio. Oh, pero sí que tienes. Verás, he estado investigando a tu novio, Rodrigo Sáenz, ¿verdad? Interesante historial empresarial. Sería una lástima que algunos de sus contratos gubernamentales se vieran comprometidos. ¿Qué quieres? Lo mismo de siempre, que desaparezcas. Pero ahora el precio ha subido. Tienes 3 días para pensarlo, Renata. 3 días antes de que mi campaña entre en la fase final y necesite limpiar todos los cabos sueltos. La línea se cortó y Renata se quedó sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. Miró hacia Mateo, que dormía pacíficamente, ajeno a las tormentas que se aproximaban. Por primera vez desde que había llegado a esa casa, se preguntó si había puesto en peligro no solo su propia felicidad, sino también la de las personas que amaba. Renata no durmió esa noche. Se quedó despierta en la terraza, mirando las estrellas mientras Mateo dormía en sus brazos. Las palabras de Antonio resonaban en su mente como un eco persistente. 3 días antes de que mi campaña entre en la fase final y necesite limpiar todos los cabos sueltos. Conocía a Antonio lo suficiente como para saber que no eran amenazas vacías. Era un hombre que no dudaba en destruir vidas para proteger su imagen pública. ¿No puedes dormir? La voz suave de Rodrigo la sobresaltó. Él se acercó descalzo, llevando 2 tazas de té de manzanilla. Se sentó a su lado en el banco de hierro forjado que don Emilio había colocado en la terraza años atrás. Solo estaba pensando, murmuró Renata, aceptando la taza agradecida. ¿En qué? Renata lo miró a los ojos. Durante esas 2 semanas se había acostumbrado a esa mirada llena de amor incondicional. La idea de perderla le partía el corazón. Rodrigo, ¿y si te dijera que tal vez deberíamos separarnos por un tiempo? Él casi se atraganta con el té. ¿Qué? ¿Por qué dirías algo así? Porque tal vez Antonio tenga razón. Tal vez esté complicando tu vida, la vida de don Emilio. Para, la interrumpió firmemente, tomando su mano libre. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo esta vez? Renata no pudo mentirle. Le contó sobre la llamada, sobre las amenazas a su empresa, sobre el plazo de 3 días. Rodrigo escuchó en silencio, pero ella pudo ver cómo se tensaba su mandíbula con cada palabra. Ese cobarde, murmuró cuando ella terminó. ¿Cree que puede asustarnos con amenazas? Rodrigo, tú no entiendes. Antonio puede cumplir lo que dice. Tiene conexiones, poder político. Y yo tengo algo mejor, la interrumpió. Te tengo a ti, tengo a Mateo.
Tengo una familia que vale la pena proteger. En ese momento, apareció don Emilio en la terraza, envuelto en una bata de seda azul marino. Sus ojos sabios los estudiaron con preocupación. ¿Problemas familiares a medianoche?, preguntó sentándose en la silla de mimbre. Rodrigo le contó todo a su abuelo. Don Emilio escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Así que tenemos 3 días, resumió finalmente. Abuelo, tal vez Renata tiene razón. Tal vez deberíamos... ¿Huir? Don Emilio lo miró con severidad. Rodrigo, tu padre no crió a un cobarde, y yo tampoco. Se levantó y caminó hacia la barandilla de la terraza, mirando hacia el valle iluminado por la luna. Renata, hija, ¿sabes por qué compré esta casa hace 40 años? Ella negó con la cabeza. Porque cuando era joven, también tuve que enfrentar a un hombre poderoso que quería destruir mi vida. Un terrateniente que no quería que me casara con su hija porque yo era solo un mecánico pobre. Rodrigo y Renata intercambiaron miradas sorprendidas. Don Emilio nunca había hablado de su primera esposa, la abuela de Rodrigo. ¿Qué pasó?, preguntó Renata suavemente. Le planté cara, no con violencia, sino con inteligencia. Descubrí que tenía negocios sucios, evasión de impuestos, trabajadores en condiciones inhumanas. Una conversación con el periodista correcto y sus amenazas se convirtieron en súplicas de silencio. Se volvió hacia ellos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los hombres como Antonio Herrera parecen poderosos, pero su poder viene del miedo y el secreto. Cuando se exponen a la luz, se vuelven vulnerables. ¿Estás sugiriendo que investiguemos a Antonio?, preguntó Rodrigo. Estoy sugiriendo que un político corrupto que amenaza a madres solteras probablemente tenga más esqueletos en su armario de los que puede contar. Renata sintió una chispa de esperanza, pero también de miedo. Es peligroso. Si descubre que estamos investigándolo. Por eso no seremos nosotros quienes lo hagan. Don Emilio sonrió con picardía. Tengo un viejo amigo que trabaja en el periódico regional, Manuel Vargas. Es un sabueso para las noticias y odia la corrupción política. Abuelo, no quiero que te metas en problemas por nosotros. Rodrigo, muchacho, a mi edad los problemas son lo único que hace que la vida sea interesante. Esa madrugada, los 3 se quedaron en la terraza planeando su estrategia. Por primera vez desde la llamada de Antonio, Renata sintió que tal vez no tenían que huir, tal vez podían luchar. Cuando finalmente se fueron a dormir, Rodrigo la detuvo en el pasillo. Pase lo que pase, no voy a dejarte ir, le susurró besando su frente. Somos una familia, Renata. Las familias se protegen unas a otras. Mientras se acostaba, con Mateo durmiendo tranquilamente en la cuna junto a su cama, Renata sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, la sensación de que pertenecía a algo más grande que sus miedos. Y por primera vez, creyó que tal vez tenían una oportunidad de ganar. Manuel Vargas era un hombre de 50 años, con el cabello completamente gris y una mirada que parecía capaz de atravesar cualquier mentira. Se presentó en casa de don Emilio al día siguiente, llevando una carpeta llena de documentos y una grabadora digital. Emilio, viejo amigo, dijo, abrazando al anciano. Cuando me dijiste que tenías una historia que podría interesarme, no imaginé que sería sobre Antonio Herrera. ¿Ya conocías sus actividades?, preguntó don Emilio, sirviendo café en la sala. Manuel rió amargamente. Conozco a Antonio desde hace años. He estado esperando la oportunidad de exponer su verdadero rostro, pero siempre se las arregla para mantenerse limpio en apariencia. Renata, que había estado escuchando desde la cocina con Mateo en brazos, se acercó tímidamente. ¿Está dispuesta a testificar?, le preguntó Manuel directamente. Yo, sí, respondió ella, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. Durante las siguientes 2 horas, Renata le contó todo a Manuel. El periodista tomó notas meticulosas, haciendo preguntas precisas que revelaban su experiencia investigando corrupción. Esto es oro puro, murmuró cuando ella terminó. Chantaje, amenazas, abuso de poder. Pero necesito más evidencias. ¿Qué tipo de evidencias?, preguntó Rodrigo. Grabaciones, documentos, testimonios de otras víctimas. Manuel los miró seriamente. Antonio es inteligente, no deja rastros fáciles. ¿Y si conseguimos que se incrimine él mismo?, sugirió don Emilio. Todos lo miraron con curiosidad. Una trampa.
explicó el anciano. Hacemos que crea que Renata está dispuesta a negociar, pero grabamos la conversación. Es arriesgado, murmuró Manuel. Si descubre que es una trampa, no la descubrirá, interrumpió Renata con determinación. Conozco a Antonio. Su arrogancia es su punto débil. Esa tarde, mientras Manuel preparaba el equipo de grabación, Renata llamó a Antonio desde el teléfono de la casa. Vaya, vaya, contestó él con su voz arrogante. La princesa finalmente entra en razón. Quiero hablar contigo, dijo Renata, esforzándose por sonar derrotada. Sobre tu propuesta. Excelente. ¿Dónde? En el Café La Esperanza, en el centro de Córdoba. Mañana a las 3. Perfecto. Y Renata, me alegra que hayas tomado la decisión correcta. Cuando colgó, las manos le temblaban. Rodrigo se acercó y la abrazó por detrás. No tienes que hacer esto, le susurró al oído. Sí tengo que hacerlo, respondió ella, volteándose en sus brazos. Por Mateo, por nosotros, por todas las mujeres que Antonio ha intimidado. Al día siguiente, Manuel instaló discretamente micrófonos en la mesa del café donde se reunirían. Don Emilio y Rodrigo esperarían en un coche cercano, listos para intervenir si algo salía mal. Antonio llegó puntual, vestido con un traje gris impecable y una sonrisa triunfante. Sabía que entrarías en razón, dijo sentándose frente a ella. Las mujeres inteligentes siempre saben cuándo están derrotadas. No estoy derrotada, Antonio, respondió Renata, manteniendo la voz tranquila. Solo quiero proteger a mi hijo. Nuestro hijo, la corrigió él con una sonrisa cruel. Aunque, por supuesto, oficialmente no existe. Renata sintió náuseas, pero siguió adelante. ¿Qué garantías tengo de que cumplirás tu palabra? ¿Garantías? Antonio rió. Querida, no estás en posición de pedir garantías, pero te daré una. Si desapareces ahora y permaneces callada, tú y el bastardo podrán vivir tranquilos. Si no, ¿qué? Lo presionó Renata. Si no, me aseguraré de que tanto tú como tu noviecito lamenten haber nacido. Tengo contactos en todas partes, Renata. Puedo hacer que pierda todos sus contratos gubernamentales. Puedo hacer que nadie en esta provincia les dé trabajo. Puedo hacer que sus vidas se conviertan en un infierno. ¿Y estás dispuesto a arruinar la vida de un bebé inocente? Ese bebé es un error que debería haber sido corregido desde el principio. Su voz se volvió helada. Si hubiera sido por mí, nunca habría nacido. Renata sintió que la sangre se le helaba en las venas, pero esas palabras eran exactamente lo que necesitaban. ¿Cuánto dinero estás ofreciendo?, preguntó, fingiendo consideración. 50.000 euros. Suficiente para empezar una nueva vida lejos de aquí. ¿Y a cambio? Desapareces para siempre. Cambias de nombre si es necesario. Y si alguna vez se te ocurre hablar de mí, recordarás esta conversación. Antonio se levantó, dejando un sobre en la mesa. Tienes hasta mañana para decidir. Después de eso, las cosas se pondrán desagradables. Cuando se marchó, Renata se quedó sentada, temblando. Pero esta vez no era de miedo, era de indignación y, extrañamente, de alivio. Habían conseguido todo lo que necesitaban para destruir a Antonio Herrera de una vez por todas. 48 horas después, el titular del periódico regional sacudió toda Andalucía. Candidato a alcalde amenaza y chantajea a madre soltera. Grabación exclusiva revela la verdadera cara de Antonio Herrera. Renata leyó el artículo por tercera vez mientras daba el biberón a Mateo en la terraza. Manuel había hecho un trabajo magistral, presentando los hechos con precisión quirúrgica y acompañando la historia con la grabación completa de la conversación. Todo acabó, murmuró Rodrigo, abrazándola desde atrás. Se retiró de la campaña esta mañana. ¿En serio? Su partido le retiró el apoyo después de que la grabación se hiciera viral en redes sociales. Su esposa pidió el divorcio públicamente, y hay rumores de que la fiscalía abrirá una investigación por chantaje y amenazas. Don Emilio apareció en la terraza con una sonrisa satisfecha y el periódico bajo el brazo. Manuel me acaba de llamar, anunció. 3 mujeres más se han presentado en el periódico con historias similares sobre Antonio. Al parecer, Renata no era la única a la que amenazaba. Renata sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por su propia libertad, tristeza por las otras mujeres que habían sufrido en silencio. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Ahora, dijo don Emilio con una sonrisa traviesa, vamos a planear una boda.
Los días siguientes pasaron en una vorágine de actividad. La historia había tenido tanto impacto que algunos medios nacionales la habían recogido, convirtiendo a Renata en una especie de símbolo de valentía para madres solteras en situaciones similares. «No me siento como una heroína», le confesó a Esperanza, que había venido a visitarlos desde el pueblo. «Solo hice lo que tenía que hacer». «Eso es exactamente lo que hace a alguien heroína, niña», respondió la mujer mayor, tejiendo una mantita amarilla para Mateo. «Los héroes reales no buscan serlo, simplemente hacen lo correcto cuando importa». Una semana después, Rodrigo la sorprendió con una propuesta formal. No fue grandiosa ni ostentosa. Simplemente se arrodilló en el jardín mientras ella colgaba la ropa de Mateo, con un anillo sencillo de oro blanco que había pertenecido a su abuela. «Renata Aguirre», dijo, con la voz quebrada por la emoción, «¿quieres construir una vida conmigo? ¿Quieres que criemos juntos a Mateo y a todos los hijos que vengan después?» Ella no dudó ni un segundo. «Sí», respondió con lágrimas corriendo por sus mejillas. «1000 veces sí». La boda se celebró un mes después en la iglesia de San Rafael, la misma donde pronto comenzarían a trabajar como coordinadores. Esperanza fue la madrina de honor, y don Emilio caminó con Renata hasta el altar, representando la figura paterna que nunca había tenido. «Estoy orgulloso de ti, hija», le susurró mientras caminaban. «Tu abuela estaría orgullosa también». Mateo, de 5 meses ya, durmió plácidamente en brazos de Esperanza durante toda la ceremonia, como si supiera que ese día marcaba el comienzo de una nueva etapa para su pequeña familia. Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, Rodrigo besó a Renata con toda la ternura del mundo, y luego tomó a Mateo en sus brazos. «Ahora somos una familia de verdad», le susurró al bebé, quien abrió sus grandes ojos oscuros y sonrió por primera vez. La recepción fue sencilla pero llena de amor. Don Emilio había insistido en contratar a un pequeño grupo de músicos locales, y mientras bailaban su primera canción como esposos, Renata sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. «¿En qué piensas?», le preguntó Rodrigo mientras giraban lentamente. «En que hace un año estaba completamente sola, escondiendo a mi hijo del mundo, convencida de que nunca merecería ser feliz. ¿Y ahora? Ahora sé que a veces la vida te da segundas oportunidades cuando menos las esperas, y que el amor llega de las formas más inesperadas». Rodrigo la besó suavemente. «Te amo, señora Sáenz, y yo te amo a ti, esposo mío». Esa noche, mientras Mateo dormía en su nueva habitación en su nueva casa, Renata y Rodrigo se quedaron despiertos en la terraza, planeando el futuro. Hablarían de expandir su trabajo en la iglesia, de tal vez tener más hijos, de viajar juntos cuando Mateo fuera mayor. Pero por ahora era suficiente estar ahí, bajo las estrellas, sabiendo que habían luchado por su amor y habían ganado. 2 años después, Renata se despertó con el sonido familiar de risas infantiles en el jardín. A través de la ventana, vio a Rodrigo persiguiendo a Mateo, que ahora caminaba con pasos tambaleantes pero decididos entre los rosales que don Emilio había plantado especialmente para él. «¡Papá!», gritaba el niño con sus casi 3 años, corriendo hacia Rodrigo con los brazos extendidos. Esa palabra siempre llenaba el corazón de Renata de una calidez indescriptible. Mateo había comenzado a llamar papá a Rodrigo cuando cumplió 2 años, de forma tan natural como si hubiera sido así desde siempre. «Buenos días, dormilona», dijo Rodrigo, entrando a la habitación con Mateo en brazos y una bandeja del desayuno. Alguien insistió en que mamá necesitaba el desayuno en la cama. «¡Mamá!». Mateo se lanzó hacia ella, cubriendo su rostro de besos húmedos. «¡Papá hizo tortitas!». Renata los abrazó a ambos, sintiendo cómo su corazón se expandía hasta casi explotar de felicidad. Su vientre de 5 meses de embarazo se interponía un poco, pero eso solo añadía más dulzura al momento. «¿Cómo está nuestro pequeño inquilino esta mañana?», preguntó Rodrigo, acariciando suavemente su barriga. «Muy activo», respondió Renata, tomando su mano y colocándola donde el bebé había dado la última patada. «Creo que va a ser tan enérgico como su hermano mayor». Su hermano mayor. Esas palabras aún la emocionaban. Mateo había recibido la noticia del embarazo con la excitación típica de un niño que no comprende completamente lo que significa, pero que sabe que algo maravilloso está por llegar.
Después del desayuno, se dirigieron a la iglesia de San Rafael para su trabajo del día. En esos 2 años, se habían convertido en el equipo de coordinación de bodas más solicitado de la región. Su historia había corrido de boca en boca y muchas parejas querían que los organizadores de su propia boda fueran los que lucharon por el amor verdadero. Señora Sáenz, la saludó Carmen, una novia nerviosa que se casaría esa tarde. ¿Podría revisar las flores una vez más? Creo que las rosas no están del color exacto que pedí. Renata sonrió con paciencia. Había aprendido que el día de la boda convertía a las personas más racionales en manadas de nervios. Tranquila, Carmen, todo está perfecto. Respira hondo y recuerda por qué te casas hoy. Porque amo a Miguel más que a mi propia vida, respondió la joven, sus ojos llenándose de lágrimas de felicidad. Exacto, lo demás son solo detalles. Mientras Rodrigo supervisaba la decoración del altar, Renata se sentó en uno de los bancos de la iglesia, observando cómo la luz del atardecer se filtraba por los vitrales, creando patrones de colores sobre el suelo de piedra. Don Emilio se acercó caminando más lentamente que antes, pero con la misma sonrisa sabia de siempre. ¿Cansada?, preguntó, sentándose a su lado. Un poco, pero es una fatiga feliz. Me alegra verte así, hija. Cuando llegaste a nuestras vidas, Rodrigo era un hombre perdido, exitoso, pero perdido. Ahora míralo. Renata siguió su mirada hasta Rodrigo, que estaba explicándole a Mateo cómo funcionaban las velas del altar, con esa paciencia infinita que caracterizaba su paternidad. El que cambió fui yo, don Emilio. Rodrigo me enseñó que merecía ser amada. Se enseñaron mutuamente, querida. Así funciona el amor verdadero. Esa noche, después de una boda perfecta y de acostar a Mateo, Renata y Rodrigo se sentaron en su terraza favorita, compartiendo una copa de zumo de frutas mientras contemplaban las estrellas. ¿Sabes lo que estaba pensando hoy?, dijo Renata, acomodándose contra el pecho de su esposo. ¿Qué? En que hace 3 años, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, casada contigo, esperando nuestro segundo hijo, trabajando en algo que amo, rodeada de una familia que me adora, te habría pensado que estaba loco. Y ahora sé que a veces la vida tiene planes mejores que nuestros miedos. Rodrigo la besó en la coronilla. Te amo, Renata Sáenz. Te amo por tu valentía, por tu corazón, por haberme regalado la familia que siempre soñé sin saber que la necesitaba. Y yo te amo por verme como la mujer que podía llegar a ser, incluso cuando yo no me veía así. En el silencio tranquilo de la noche, con Mateo durmiendo seguro en su habitación, el nuevo bebé moviéndose suavemente en su vientre y el amor de su vida abrazándola bajo las estrellas, Renata supo que había encontrado su lugar en el mundo. No era el final de su historia, era apenas el comienzo de todas las aventuras que estaban por venir. Fin si fueras Renata y descubrieras que el hombre que amas podría perderlo todo por culpa de tu pasado, ¿tendrías el valor de luchar por el amor o elegirías alejarte para protegerlo? ¿Qué momento de la historia más te llegó al corazón? ¿Cuando Rodrigo aceptó a Mateo como hijo? ¿Cuando Renata encontró el valor para enfrentar a Antonio? ¿O cuando don Emilio los acogió como verdadera familia? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.